Muy buenas noches, saludos cordiales y bendición. Valga un saludo cordial, voy a ser hoy breve, conciso y preciso. Un saludo cordial especial a todos nuestros hermanos que han estado apoyando este canal, viendo estos videos, escribiendo, haciendo recomendaciones. Y bueno, quiero enviar un saludo especial a la familia Infante en Estados Unidos de Norteamérica, a la familia Lombardo en México, a la familia y pastores Torres y Vitriago en Chile. Un especial saludo a los evangelistas Moreno y al evangelista Andrade en Perú y en el Ecuador. Valga un especial saludo también a la familia Varga en Chile. Valga también un saludo especial a la familia Miranda, a la familia Castro, a la familia Cárdenas, a la familia Cantalupo en Colombia. Valga también un saludo muy especial a la familia Cantalupo y a la familia Contreras en Panamá. Y un especial saludo y un abrazo y mi solidaridad y mi agradecimiento a los 24 estados de Venezuela que nos han estado apoyando para que este trabajo salga adelante. Recuérdese que este tiene 3 propósitos. Número 1, que la gente que quiera aprender un poquito de la escritura tenga luces. Número 2, al que ya tiene algo de conocimiento y quiera profundizar. Y número 3, a las personas que no han conocido acerca de la salvación puedan tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Este video en esta noche tiene como propósito dar luces y un poco de explicación a una amiga ministro que me dijo: oye, hermano Marco, explícanos por favor por qué hay nombres que tanto se repiten en la Biblia. Por ejemplo, hay un José y otro José, y a veces una María y otra María, y a veces cuesta diferenciar una de otra. Bueno, en primer lugar, los nombres con apellidos vinieron a aparecer siglos después. Recuérdate que la Biblia tiene más de 5.000, 6.000 años desde que se escribió. Entonces, al principio las sociedades no estaban tan evolucionadas y no había tanta población, entonces era común poner un nombre y ese nombre se repitiera. Pero a medida que la sociedad fue creciendo y fueron apareciendo muchos José en la región, entonces ese nombre iba a ir acompañado con un apodo para irlo diferenciando del otro compañero, ¿verdad? O ese apodo venía por la característica que él tuviera, por la región donde estuviera o por el oficio que él estuviera desarrollando. Entonces, básicamente, los nombres junto con los apellidos venían por varias cosas. Número 1, dependiendo el oficio y la profesión. Entonces, dependiendo del oficio y la profesión, ahí aparecían, por ejemplo, nombres y apellidos. Por ejemplo, el apellido Herrera viene de herrero, alguien que se dedicaba a la herrería. El apellido Cantero venía de alguien que se dedicaba a la cantería, decía, a trabajar con las piedras. ¿Ve? Entonces, dependiendo del oficio que hiciera, el apellido Zapatero, de dónde venía, de alguien que trabajaba y confeccionaba zapatos. Por ejemplo, en la Biblia usted va a encontrar un tal Simón Curtidor. ¿Cuál era el oficio del curtir cueros de piel? ¿Verdad? Él trabajaba con cuero, por eso era Simón Curtidor, para diferenciarlo de otro Simón. Por ejemplo, a Pedro lo llama Simón, hijo de Jonás, para diferenciarlo del otro Simón. Vas a encontrar, por ejemplo, Aarón el levita, porque el nombre de Aarón era común en esos tiempos. Entonces, para diferenciarlo de otro Aarón, este era Aarón el levita. ¿Cuál era el arte o el oficio o la profesión? Se dedicaba a los ritos sacerdotales. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿qué hacía él? Bautizaba. Entonces, el oficio de él era bautizar. Entonces, esos nombres tenían que ver con el oficio o con la profesión. Incluso hay una mujer que dice en la escritura que se dedicaba, ¿verdad?, a la cosa más vieja del mundo, la prostitución. Era una meretriz, vivía en Jericó. ¿Y cómo la llama la Biblia? La Biblia la llama Ra la ramera. ¿Por qué? Porque en Jericó era muy común ese nombre, Ra. Entonces, muchos nombres tienen que ver con el oficio. Incluso Simón el mago, ¿ve? Entonces, ese era el oficio que hacía él, engañar acerca de la magia. Entonces, por eso, para diferenciarlo del otro Simón Pedro y del otro Simón. ¿Está bien? También habían otros nombres y otros apellidos que tenían que ver con la palabra apellidos o nombres toponímicos. La palabra topo significa tierra y nímico significa nombre, es decir, que tomaba el nombre de la tierra. También se le conoce con el nombre solariego, es decir, del solar, de la región. También se le conoce como nombre gentilicio, porque depende de la región, entonces el gentilicio. La gente de Maracay se le dice maracayero, la gente de Caracas se le dice caraqueño, entonces toman el nombre del lugar. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia que hay muchos nombres gentilicios. Por ejemplo, Isaí, ¿de dónde? De Belén. En la literatura usted va a encontrar, por ejemplo, Helena de Troya, en lo que hoy en día es Turquía. Va a encontrar Don Quijote, ¿de dónde? De La Mancha, una parte allá en España. Va a encontrar, como por ejemplo, el filósofo griego que se llamaba Tales de Mileto. No era que
que el apellido era Mileto, sino que la región era Mileto, en aquel entonces en el Imperio Griego y hoy en día también Turquía. Entonces, dependiendo de la región, entonces el nombre o el apellido era toponímico. Por ejemplo, el apellido del Valle tomó la región del Valle, el apellido del Río, el apellido Arroyo, el apellido de la Torre, de la Rosa. Esos son apellidos y algunos son nombres toponímicos, ¿ves? Porque tomaban el nombre de la región. Por ejemplo, María de Magdala, María de Magdalena. Simón de Cirene tomaba el nombre de la región. Entonces, dependiendo de donde fuera esa persona, entonces ahí se le colocaba eso para diferenciarlo de otros Simones que estaban allí. José, pero ¿cuál José? ¿El padre de Jesús? ¿Cuál José? ¿Otro José que era carpintero? No. Entonces, José de Arimatea, el que prestó la tumba para que Jesús lo enterrara. Entonces, para diferenciarlo de otros tantos José que existían en ese momento. Hay otro tipo de nombre que tiene que ver con la característica o la cualidad que tenía la persona. Entonces, ese tipo de nombre por característica y cualidad tenía que ver cómo era la persona. Por ejemplo, si la persona era de pelo blanco, entonces apellido o nombre Cano. ¿Ve? Si era de piel oscura, Cusita. ¿Ve? Cus, oscurecido, negro. ¿Ve? Si la persona era alegre, alegría. Por ejemplo, Javes, dolor. El nombre tenía que ver con una cualidad, con algo que le pasó. Por ejemplo, Efraín, fructífero. Manasé, olvidar. Gerson, forastero. Entonces, una cualidad o una característica que había pasado en la vida de una persona. Entonces, ese tipo de nombre tiene que ver precisamente con esa cualidad y con esa característica, y la vamos a ver. Por ejemplo, hay el apellido Rubio. ¿Por qué? Bueno, porque su color era rubio. El nombre de Edom que aparece en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque se comió un plato de frijoles rojos, entonces le pusieron el apodo de Edom. ¿Ve? El apellido Crespo, bueno, porque tenía el pelo malo. De allí viene ese tipo de nombres y apellidos. Eran apellidos que se le colocaban a la persona por la característica que manifestaba. Y hay otros nombres y apellidos que se llaman patronímicos, que se heredan ¿de quién? Del padre, que se heredan de una ascendencia o por una filiación cuando las mujeres se casaban. Esto obedece a qué? Porque es que en los primeros siglos no había apellido, no había registro, no había nada. Cuando vinieron a aparecer los registros para darle nombre y apellido a medida que la sociedad aumentó, y lo vamos a ver es en el siglo X, en la Edad Media, con un decreto del rey Carlos III, que él determina dentro de la alcaldía crear, por así decirlo, los primitivos registros civiles. Entonces se le empieza a dar nombre y se le empieza a dar apellido a las personas, sobre todo de la nobleza, de la realeza y algunas personas ricas terratenientes, que me viene a la mente ahorita que la duquesa de Alba es una de las mujeres con más nombre y apellido, tiene 21 nombres, duquesa de Alba, de Márquez, de no sé qué, o sea, un nombre larguísimo, usted puede buscarlo por la historia. Entonces los nombres patronímicos entonces obedecían que se tomaba del padre, se tomaba de la ascendencia o por una filiación. Por ejemplo, del padre encontramos Can, hijo de Noé, ¿ve? David, hijo de Isaí, ¿ve? Entonces encontramos nombres ahí patronímicos, tomaba parte de la herencia del padre ahí. Otros nombres patronímicos, por ejemplo, muchos apellidos y nombres, como por ejemplo el apellido González. González vendría siendo el hijo. ¿Cómo se llamaba el papá entonces? Gonzalo. El apellido Márquez sería el hijo. Márquez es el hijo y el padre entonces seguramente se llamaba Marcos. El apellido Fernández venía de un Fernando. El señor Fernández, padre del hijo llamado Fernando, es el padre del hijo llamado Fernández. Entonces vemos que vamos a encontrar muchos nombres así en las Sagradas Escrituras que nos permiten identificar dónde está el patronímico. Por ejemplo, había una profetisa llamada Hulda, mujer de Salmón. Ahí vemos un apellido patronímico. La mujer toma el apellido del nombre del esposo. ¿Ve? Salmón se llamaba el esposo. Por ejemplo, Débora, mujer de Lapido, toma el apellido de quién? Del nombre del esposo, para diferenciarla de otro tipo de mujer. Juana, mujer de Chuza. María, esposa de Cleofa. Entonces vamos a encontrar muchos nombres patronímicos que fueron tomados, ¿verdad? De un padre, de un esposo, de un hermano o de un familiar. Entonces básicamente esas son las 4 formas como podemos conseguir los nombres. Primero, como arte y oficio que alguien practicara. Número 2, como toponímico que lo tomaba del lugar o la región. Número 3, como patronímico de un familiar o de un ancestro. Y número 4, por la cualidad que la persona tuviera. Por ejemplo, de hecho el apellido o el nombre Nietzsche o Níger viene de negro.
¿Ve? Entonces la cualidad que era oscuro, el apellido Delgado de alguien que era delgado, ¿ve? El apellido Barriga, alguien que era grueso, y así sucesivamente. Bueno, espero que le haya sido de mucha bendición y de mucho provecho. Saludos cordiales, un abrazo en la distancia.